Teatro del aprendizaje. De Brotherly. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción, como también en los comentarios. Capítulo 16. Novela ligera 2/3. Las luces del teatro parpadearon, iluminando la tensión persistente de las revelaciones de la noche anterior. Todos regresaron lentamente a sus asientos. Priscilla caminó directamente hacia Emilia, seguida por Al. Su habitual mirada imperiosa se agudizó al dirigirse a Emilia. Entonces, ¿has aprendido la lección y te has dado cuenta de tus errores? Emilia sostuvo la mirada de Priscilla, con una firme determinación en sus ojos. Sí, lo he hecho. Y me prometí que me aseguraría de ayudar a Subaru en cada paso del camino para recuperarse. Una sonrisa rara, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Priscilla. Quizás no seas tan tonto después de todo, idiota, concedió antes de darse la vuelta y caminar hacia su asiento. Al dio un paso adelante y ofreció una suave disculpa. Lo siento, Emilia. Emilia simplemente sonrió, con una expresión genuina y comprensiva en su rostro. No pasa nada, Al. Es así. Al asintió y se alejó, alcanzando a Priscilla. Emilia se sentó junto a Subaru, y Beatrice, que ya estaba cómodamente sentada en su regazo, se giró hacia ella. Parece que te mantuviste firme, supongo, observó Beatrice con un dejo de aprobación en la voz. Emilia sonrió y asintió. Aprendí la lección y reconocí mis defectos, así que me aseguraré de no volver a cometer el mismo error. Prometo que ayudaré a Subaru a recuperarse por completo. Beatrice le devolvió la sonrisa, con una expresión suave y poco común. Entonces, Rem intervino con voz firme y decidida. Rem también apoyará a su héroe hasta el final. Lo escuchará y le permitirá liberar cada emoción reprimida. Cada noche no hablará con una chica dormida. Hablará con su Rem, desahogando todo cada noche mientras yo lo consuelo. La sonrisa de Emilia se transformó en una mueca juguetona. Bueno, no antes de que llegue a Subaru. Beatrice resopló, frunciendo el ceño. Lo están haciendo otra vez. Los regañó, aunque con un dejo de diversión en su tono. Entonces, para sorpresa de todos, Petra intervino con una voz sorprendentemente firme. Seré la primera en consolar a Subaru. Emilia y Rem miraron a la joven sirvienta con ojos desafiantes, pero Petra les devolvió la mirada con la misma determinación. Frederica soltó una suave carcajada, acariciando suavemente las cabezas de las tres chicas decididas. Mientras todos se acomodaban en sus asientos, Priscilla se giró bruscamente hacia Al, con una mirada penetrante. ¿Sabes lo que vimos ayer en la proyección? Al, todavía algo desconcertado bajo el casco, ofreció una conjetura confusa. ¿El amor de la bruja? Priscilla se burló, sacudiendo la cabeza con exasperación. No, idiota, no. Está claro que hay una guerra civil en Boyachia. Cecilus no atacaría a otro país para iniciar una guerra, así que claramente es una batalla por la corona, y parece que Subaru fue clave. Y tengo el presentimiento de que está trabajando con mi hermano. Al abrió mucho los ojos, y la comprensión lo sobresaltó. Una guerra civil. Exclamó, seguido de un profundo suspiro. Así que parece que vamos a volver a una situación tensa. Cruz habló con expresión seria. Priscilla, si lo que dices es cierto, esto tendría enormes repercusiones en casi todos los demás reinos. Muchos a su alrededor asintieron, agobiados por el peso de una posible guerra civil boyacia. Anastasia intervino, con su mente astuta ya formulando preguntas. ¿Pero quién intentaría arrebatarle la corona? ¿Y por qué? Priscilla cerró los ojos un momento y luego los abrió con una mirada decidida. Ni siquiera yo lo sé, así que por ahora solo puedo prepararme. Y si es necesario, me gustaría que el plebeyo estuviera conmigo, pues si fuera una pieza clave en el futuro, tendrá que volver a hacerlo, sobre todo si consigue que Cecilus esté de nuestro lado. Emilia bajó la mirada con una súplica en la voz. Todavía falta al menos un año para esta guerra civil, así que ayudemos un poco a Subaru antes de que tengamos que salir a otra batalla. Priscilla la miró con un atisbo de aceptación a regañadientes en los ojos. Lo permitiré, pero cuando llegue el momento, espero que estés lista. Emilia asintió, con una tranquila determinación en el rostro. En ese momento, la voz del alcaide resonó por el teatro, disipando la tensión restante. Bien, ya están todos aquí.
Hoy mostraré algo más lejano en el futuro, y será en Wallachia, pero después de que Subaru y todos los demás hayan ganado y ahora estén celebrando en las murallas del castillo junto con Priscilla y Al. Un suspiro colectivo de alivio, mezclado con anticipación, recorrió la sala mientras la perspectiva de ver a Subaru victorioso y celebrando ofrecía un respiro muy necesario. Parecía que la gente había terminado de desalojar, ya que ni siquiera había soldados vigilando las murallas. Teniendo en cuenta que la batalla contra el gran desastre había llegado recientemente a su final, así como el hecho de que los no muertos aún no habían sido completamente exterminados, la decisión parecía ser más que un poco imprudente. Muchos rostros del público se contorsionaron, confundidos. Otto fue el primero en expresar la perplejidad colectiva. ¿Qué es este gran desastre y los no muertos? ¿En qué se metió Subaru en Wallachia? Khrushchev ofreció una sugerencia reflexiva. Quizás fue una especie de batalla gigantesca, y por suerte Subaru y todos ganaron, pero parece que lo que sea que estuvieran combatiendo no eran personas. Wilhelm bajó la mirada levemente, apretando los puños. Un recuerdo sombrío afloró a su mente. Recuerdo que durante la guerra de mi humana hubo una persona que murió. Podía resucitar a los muertos para que lucharan por ella. Se llamaba Esfinge. Muchos abrieron los ojos de par en par al mencionar a la infame figura de la guerra de mi humana. Julius se volvió hacia Wilhelm con incredulidad en la voz. ¿Pero murió? No. Asintió lentamente. Sí. Pero después de enterarme de lo de esos soldados no muertos, que Subaru y los demás vencieron, me temo que aún podría estar por ahí. Anastasia frunció el ceño. Y si lo es, quizá ya se esté preparando para lo que sea que tenga planeado. Ricardo hizo una mueca. Así que también podríamos estar tratando con alguien que puede resucitar a los muertos y que ya tiene un ejército completo listo para atacar en cualquier momento. Felt, siempre pragmático, habló. ¿Y qué? Podemos detener su ataque antes de que ocurra, y puede que ni siquiera esté viva. Podría ser otra persona. Wilhelm cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Solo conocía a una persona capaz de hacer eso, y era ella. Así que si es otra persona, podría cambiar la situación. Emilia añadió con preocupación. Así que tenemos que atacarla antes de que ataque Wallachia. ¿Pero por qué quiere apoderarse de Wallachia? Todos guardaron silencio, incapaces de encontrar una razón lógica. Priscilla rompió el silencio. Su voz atravesó la incertidumbre. Bueno, quizá obtengamos más información en la visita. Entonces, todo se reduce a quien en el mundo tiene las agallas para ir en contra de las órdenes de la princesa. Saludando a Subaru y a la princesa como tal, Al se sentó en la cima de la muralla vacía, con las piernas cruzadas. Junto a él había lo que parecía ser una costosa botella de alcohol y 2 vasos. Subaru, ¿te emborrachaste para celebrar que ganamos la guerra? Al, no seas tonto, ni hablar de empezar sin la princesa. Dicho esto, no pensé que estarías con ella, hermano. ¿No es una pareja súper rara? Subaru, todos con los que nos hemos topado han estado diciendo eso, ha sido bastante vergonzoso todo este tiempo. Emilia hinchó ligeramente las mejillas, con un atisbo de celos en su expresión. ¿Intentas robarme a mi caballero, Priscilla? Priscilla se limitó a reír, con un tono desdeñoso. No me rebajaría a quitarle cosas a la gente. Vendrán a mí cuando yo quiera. Al había afirmado no estar ebrio. Sin embargo, su tono de voz era vivaz. Más que por los efectos del alcohol, quizá estaba ligeramente ebrio debido al resplandor de su victoria. De hecho, mientras caminaba por la ciudad con Priscilla, Subaru también lo había sentido profundamente. Subaru, no es solo que todos tengan algo que hacer, sino que realmente tampoco quieren que esto sea solo un sueño. Al, qué poeta. Pero supongo que no lo sabes. Es más bien, buenos días, por favor, no llegues todavía. Todos, en lugar de albergar el pensamiento negativo de irse a dormir mientras mantenían el miedo de que su triunfo no sería más que un sueño al despertar, probablemente tenían sentimientos más acordes con desear que el día de la victoria que todos se habían unido para aprovechar no llegara a su fin. Mientras Subaru y Al compartían ese sentimentalismo antes del amanecer, un abanico les tocó la nuca. Al gritar Ian. Al unísono y darse la vuelta, cruzaron miradas con la mirada atónita de Priscilla.
Priscilla. Un payaso y un plebeyo se han reunido, discutiendo solo tonterías. Y lo que es más importante, Al, ¿has conseguido lo que buscabas según mis instrucciones? Al. Ah, ¿sí? Ah, sí, no te preocupes. Le pedí a ese viejo primer ministro que despejara a los guardias de la muralla, y conseguí alcohol de la guapa alta condesa. Este borracho, con su precio, me haría saltar los ojos de las órbitas si lo viera. Al levantó una ceja bajo el casco, con un tono de voz confuso. ¿Por qué despejaste a todos los guardias y conseguiste alcohol para mí y mi hermano, princesa? Priscilla apartó la mirada, rechinando los dientes con irritación. ¿Intentas cuestionar mi divinidad? Al apartó la mirada rápidamente, soltando una risita. Bueno, lo siento, princesa. No esperaba que nos hicieras beber a mi hermano y a mí. Dijo, riéndose para sí. Subaru. Te entiendo. La etiqueta y la antigüedad de la botella indican su precio. Pero no bebo alcohol. Al. Te entiendo. La caja donde lo guardaban era muy buena. Aunque yo tampoco bebo mucho. Compañeros en su desconocimiento del alcohol, Subaru y Al se divertían señalando varias cosas. Ante su actitud, Priscilla se encogió de hombros y, en su lugar, tomó la botella y descorchó el corcho, un gesto al que estaba acostumbrada. Luego, vertió lentamente el líquido, impregnado del dulce aroma del licor, en los 2 vasos. Priscilla. Solo hay 2 vasos. Deberían compartir uno solo. Al. Estaba esperando un beso indirecto con la princesa si era posible, pero perdóname, me disculpo, me callaré. Emilia se volvió hacia Priscilla con una clara desaprobación en la voz. No puedo creer que estés obligando a Subaru a beber alcohol. Si necesitabas a alguien así, deberías haberte llevado a Otto. Otto se desplomó al instante en su asiento, con un gruñido de vergüenza escapándose de él. No bebo tanto, Garfield se echó a reír, dándole una palmada en la espalda a Otto con un sonido estruendoso. No pasa nada, hermano, aunque bebas casi todos los días. Otto parecía aún más abatido, mientras otros en el público soltaban risitas a su costa. Priscilla le lanzó una mirada despectiva a Otto. No necesitaría a un borracho tan incapacitado. Otto se desplomó aún más, completamente avergonzado, mientras Al, Ricardo y Garfield soltaban carcajadas ante la brutal honestidad de Priscilla. Al se echó atrás, abatido, pero Subaru, quien entendía lo que se sentía al querer hacer comentarios bromistas, no lo culpó. En cualquier caso, mientras Priscilla se llevaba su vaso a los labios, Subaru, que estaba a su lado, dudó un momento y luego acercó los labios al vaso que le habían dado. Al. Vaya, siendo menor de edad bebiendo. Subaru. Es legal en este mundo, Geougak. Al y Ricardo soltaron una carcajada estruendosa. Parece que mi colega no tiene mucha tolerancia. Logró decir Al entre carcajadas. Ricardo, aún riendo, añadió. Ya veo por qué nunca antes había probado el alcohol. Los dos siguieron riendo a carcajadas ante la reacción inmediata y violenta de Subaru ante el fuerte alcohol. El licor fluyó hacia su lengua, y en el instante en que el aroma atravesó su nariz y garganta, Subaru se atragantó. Al estallar en carcajadas, Al también tomó el vaso de Subaru y bebió un sorbo. Con la mano que sostenía el vaso, levantó la mandíbula del casco, vertió el licor por la abertura, y entonces, Al dejó de reír enseguida, y su anterior diversión se transformó en una tos con arcadas. Ricardo rió aún más, completamente entretenido por el sufrimiento de su amigo. Garfield y Otto también soltaron una carcajada, uniéndose a la burla. Parece que tienes aún peor tolerancia. Logró decir Ricardo entre risas. Al bajó la mirada, con la voz apagada por el casco. Maldita sea, alcaide. ¿Por qué tenía que mostrar eso? Refunfuñó, visiblemente avergonzado. Subaru. ¿No te estás ahogando más que yo? Tranquilízate, bebedor hecho y derecho. Priscilla. Están armando un alboroto. Esa bruja derrotada debería estar lamentándose, ni siquiera saben lo que es un buen licor. Subaru. Estoy sintiendo una culpa confusa, por favor para, no había forma de que Sphinx dijera alguna vez disculpa. Requerida debido a algo como no poder probar el alcohol de alto grado de la victoria, pero Subaru estaba desanimado porque sentía que lo haría.
Casi todos en la sala guardaron silencio. La mención casual de Esfinge provocó una oleada de sombría comprensión en el grupo. Roswaal miró la pantalla con una mirada dura e inusual. Wilhelm habló con voz tensa. Parece que sigue viva, pero Subaru y todos los demás la derrotaron. ¿Pero cómo sobrevivió y cuál era su plan en Wallachia? Su rostro se endureció, el peso de un enemigo del pasado resurgió. Felt intervino para tranquilizarla. Bueno, sabemos que sigue viva, así que podemos enviar a Reinhard, ¿no es cierto, Reinhard? Reinhard sonrió y asintió con seguridad. Por supuesto, Felt. Me aseguraré de detener a Sphinx antes de que lleve a cabo su plan. Krusch, siempre pragmática, señaló los obstáculos inmediatos. Pero no sabemos dónde está ni cuándo atacará. Podría estar siempre en movimiento justo delante de nuestras narices. Priscilla, con la diversión de antes desaparecida, declaró con su habitual autoridad regia. Me aseguraré de encontrarla antes de que pueda atacar y detener su plan antes de que se ponga en marcha. Mi ser divino no lo permitirá. Al añadió, con un tono más serio de lo habitual. Aún tenemos que encontrarla, princesa, pero si tuviera que adivinar, lo más probable es que esté cerca de Wallachia. Muchos asintieron, aceptando su lógica evaluación mientras volvían a centrar su atención en la pantalla, con la inminente amenaza de Sphinx ahora en primer plano. Al final, mientras Subaru y Al compartían su alcohol poco a poco, Priscilla terminó de vaciar la mitad de la botella ella sola. No se sabía qué tan fuerte era, pero para alguien que había bebido tanto alcohol, y un alcohol que además se sentía bastante fuerte, la cara de Priscilla parecía inexpresiva. Al, la princesa es una gran bebedora. Justo en línea con su imagen, ¿no? Para el algo orgulloso Al, Subaru no respondió que ese fuera exactamente el caso. Y, una vez que el vaso del que Subaru y Al habían sido responsables se vació, Priscilla, como si decidiera que era el momento de hacer algo, Priscilla, ya amanece. Me divierte un poco. Al, acompáñame. Al, ¿qué? Te acompaño, ¿qué haces? No. Al decir esto, Priscilla dejó a un lado la botella de alcohol medio vacía sobre la barandilla, tomó la mano de Al para ayudarlo a levantarse y le hizo una seña para que se acercara al centro de la parte superior de la pared. Atrayendo al perplejo Al hacia ella, le sonrió a Subaru, quien miraba con asombro lo que estaba sucediendo. Priscilla. Natsuki Subaru, canta. Al soltó una risa desconcertada mirando la pantalla. ¿Qué? ¿Vas a hacer que mi hermano cante y nos haga bailar, Priscilla? No sabía que te importaba tanto. Priscilla apretó los dientes y le dio un golpe en la cabeza con el abanico. No te alegres tanto, Hester, espetó, antes de recostarse en su asiento y ocultarse la cara con el abanico. Para sus adentros, reflexionó. ¿Qué pasa? ¿Por qué actúa así? ¿Qué ha pasado? Rem y Emilia intercambiaron sonrisas emocionadas. Beatriz se suspiró con una expresión de sufrimiento en el rostro. Están demasiado felices de ver a Subaru, y supongo que terminarán partiéndolo en dos si siguen abrazándolo. Rem sonrió aún más. Quiero oír cantar a mi héroe. Ram suspiró dramáticamente. Subaru cantando sonará como tiza raspando una pizarra. Emilia intervino a la defensiva. Bueno, recuerdo cuando Subaru me enseñó a cantar. Eran todos tan malos. En realidad, no cantaba tan mal, miró a los demás, cuyos ojos estaban abiertos con una expresión compartida, casi de tect. Emilia simplemente resopló y se dio la vuelta, recordando claramente sus reacciones poco entusiastas ante sus anteriores intentos vocales. Subaru. Es una petición demasiado irrazonable. Priscilla. Deberías haberte humedecido la lengua con un licor de tan alta calidad. Bueno, se lo diré a Ren por si no me sirves de nada. Subaru. Maldito cobarde. Bien. Al encontrarse en un desarrollo contra su voluntad, Subaru se cruzó de brazos y construyó una lista de canciones en su mente. Mientras lo hacía, Al miró fijamente a Priscilla a los ojos. Al. Princesa, me falta un brazo, ¿sabes? Priscilla. ¿Y qué? Tienes dos piernas y me has jurado lealtad. Comencemos. No fue como si esa hubiera sido la señal, pero las palabras de Priscilla se superpusieron con el primer compás de la melodía. Subaru.
Lo que Subaru había elegido no era una canción de éxito procedente de su mundo original, sino una con raíces en este otro mundo, una melodía que también resultó ser una de las favoritas de Subaru. La canción de amor del demonio de la espada era demasiado larga, y probablemente se echaría a llorar mientras la cantaba. Así que la canción que Subaru eligió fue, Subaru, el cielo superando el resplandor de la mañana. Poco a poco, la noche sobre el Imperio Boyachian llegaría a su fin, y, dejando a un lado un ayer salpicado de estrellas, un nuevo hoy amanecía bullicioso cerca. Como una canción que bendijo ese fenómeno, esta era una de las favoritas absolutas entre las melodías que Subaru había escuchado en este mundo. Subaru. Fu. Desprovisto de instrumentación, lo único que producía sonido era el canto a capela de Subaru. Comparado con la bardo Liliana, quien se ganaba la vida con la música, se quedaba muy corto. Sin embargo, el mayor elogio para Subaru mientras cantaba fue la respuesta de Priscilla al bailar. Priscilla. A bailar, al. No me aburras. Al. Mierda. Ahora sí que estoy en problemas. Tío. Sube el ritmo. Mientras escuchaban la voz cantada de Subaru, Priscilla y Al bailaron por toda la muralla. El baile de Priscilla era magnífico. Aunque probablemente se indignaría si Subaru lo dijera, su baile era idéntico al que Abel realizó en Gueral para seducir a Zipr. Los torpes movimientos de Al parecían los de un festival de faroles. Ricardo soltó una carcajada estruendosa. Mírate, amigo. No sabía que te movías así. Al rió entre dientes bajo su casco. Bueno, mi estilo es único, pero siempre será bueno. Priscilla negó con la cabeza, con una pizca de genuina diversión mezclada con su habitual desdén. Tu baile es pésimo para ser un bufón. Se recostó en su asiento, ocultándose sutilmente la cara con el abanico mientras un pensamiento interior cruzaba por su mente. Algo me pasa, algo me ha hecho actuar así, algo que pone en peligro mi vida. Apretó el puño ligeramente, y su compostura flaqueó por un instante. Emilia y Rem sonreían felices, tarareando suavemente la voz de Subaru desde la pantalla. Crush sonrió, con una grata sorpresa en el rostro. Bueno, no esperaba que Subaru fuera tan buen cantante. Félix rió con desenfado. Bueno, ni siquiera esperaba que Priscilla le pidiera que cantara, y hasta lo baila. Deben estar muy contentos de haber ganado. Aunque carecía de habilidad, era divertido verlo. Más que nada, estaba claro que tanto Priscilla como Al, tanto el amo como el sirviente, se lo estaban pasando bien. Subaru. Se suponía que Subaru debía haber estado haciendo esto de mala gana, pero antes de darse cuenta, estaba cantando con una sonrisa en su rostro. Cielo que trasciende la luz del amanecer. Una canción que cantaba sobre un amanecer inevitable, una bendición para un mundo que renacía tras ser abrazado por su resplandor. Una canción que, en cierto sentido, era muy apropiada para Boyachia, una nación gobernada por la llama. Y Priscilla, que vivía como una llama, era una mujer muy parecida a Boyachia. Priscilla, ignorante de cómo terminar la canción, terminó repitiéndola, 2, incluso 3 veces. Mientras cantaba, el baile entre ambos empezó a fluir con fluidez, y perdió la señal para concluirla una vez más. Así se repitió. Mientras todos se divertían de esa manera, el verdadero sol de la mañana comenzó a iluminar suavemente la muralla. Tenía algo de alcohol en el organismo, y hoy, no, ayer, había trabajado demasiado. Definitivamente, una vez que se durmiera hoy, sería incapaz de despertar. Bajo el resplandor del sol matutino, Priscilla lucía radiante mientras bailaba con Al, princesa. Una repentina, muy repentina declaración vino de Al. Subaru. Justo antes, sus palabras habrían estado impregnadas de un entusiasmo que no pretendía ocultar, de un anhelo que no podía ocultar. Ahora, con un timbre diferente, el canto de Subaru se detuvo abruptamente. Entonces, Subaru parpadeó. Se frotó los ojos muchas veces. Y a pesar de frotarse los ojos, Priscilla, aunque no al nivel de esa cantante, Liliana Masquerade, no fue una mala actuación. De hecho, acomodada en el pecho de Al mientras era abrazada por él desde atrás, Priscilla expresó sus elogios. Con el sol de la mañana brillando a través del cuerpo de Priscilla, ella se estaba desvaneciendo débilmente.
Un silencio escalofriante se apoderó de todos en el teatro mientras las sonrisas alegres se desvanecían, reemplazadas por expresiones de conmoción y horror. Al apretó el puño mientras se giraba hacia Priscilla, con la voz teñida de puro miedo. «Priscilla, ¿qué te pasa?» Priscilla permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. Al apartó la mano, agarrándola del hombro y apretándolo con fuerza, y su voz se volvió más firme. «Princesa, ¿qué te pasa?» De repente, ella le apartó la mano de un manotazo y profirió unas palabras que solo él pareció oír. «No lo sé». Al se desplomó en su asiento, temblando por completo y con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Crush abrió los ojos de par en par, con un solo pensamiento en la mente. «Subaru, ¿qué harás? ¿Salvarás a Priscilla?» Al empezó a rezar en silencio para que Subaru no la dejara pasar. Mientras Emilia observaba la alarmante escena, se volvió hacia la Priscilla del presente, con la voz llena de una esperanza desesperada. «Priscilla, sabes que mi caballero te salvará». Priscilla miró a Emilia. Sus ojos, habitualmente radiantes, se atenuaron, con un destello de cautela en la mirada. «Lo sé, idiota, lo sé», murmuró, con un raro momento de vulnerabilidad que se transparentaba a través de su habitual bravuconería. Rem entonces habló, con la voz más aguda, llena del dolor de visiones pasadas. «¿Cuántas veces morirá Subaru para salvarte?» Priscilla apretó los dientes. La pregunta directa tocó una fibra sensible, y se reclinó en su asiento, con una aceptación silenciosa y sombría apoderándose de ella. Al habló, con una mezcla de instinto protector y rabia descarnada en su voz. «Me da igual. Mi hermano siempre muere para salvar a otros. ¿Qué importa si tiene que morir otra vez para salvar a Priscilla?» Muchos ojos se abrieron de par en par ante sus sorprendentes palabras, y una exclamación colectiva recorrió al público. Beatrice se levantó de inmediato, mirando ferozmente a Al. Su pequeño cuerpo irradiaba una furia inmensa. «¿Estás diciendo que Subaru está destinado a morir una y otra vez para salvar a otros? ¿Por qué debería morir para salvar a tu amo? ¿No se supone que debes mantenerla a salvo? ¿Por qué obligas a Subaru a salvarla si fallaste?» Las palabras de Al se le ahogaron en la garganta. Volvió a sentarse lentamente, silenciado por la mordaz respuesta de Beatrice. Beatrice también se sentó lentamente, pero el aire en el teatro estaba cargado de un silencio tenso y palpable, y el peso de sus palabras pesaba en la quietud. Subaru, horrorizado en lo alto de las murallas de la ciudad fortificada, envuelto en la niebla de la mañana, Subaru miró a Priscilla. Un vestido rojo sangre, cabello naranja que reflejaba los rayos del sol, ojos carmesí similares a las llamas, todas eran cosas que componían la existencia de Priscilla Varielle, ninguna de ellas había cambiado, y sin embargo. Subaru. Priscilla. Priscilla. Tú también deberías saber esto. Para mostrarme la ruina del imperio, mi enemiga, Esfinge, me había encerrado en un plano alternativo. Para salir de allí, no me quedaba otra opción que reducirlo a cenizas. Subaru. Ah. Al apretó los dientes con más fuerza, su cuerpo temblando de angustia apenas contenida. Priscilla, en cambio, permaneció impasible, con el rostro oculto tras su abanico. En su interior, una escalofriante comprensión se consolidó. Ya veo. Tuve que quemarlo todo por dentro. Bajó la mirada ligeramente, apretando la mano alrededor del abanico, y la sombría comprensión de sus propias acciones en ese plano alternativo se apoderó de ella. Priscilla era astuta. Por lo tanto, basándose únicamente en la voz temblorosa de Subaru, comprendió lo que Subaru pensaba, lo que Subaru quería preguntar, y así respondió a su pregunta. Con esa respuesta clara y concisa, Subaru comprendió. Terminó comprendiendo. Subaru. Era igual que Eugard Boyachia, el emperador de antaño que había estado acompañado por Yorna. A cambio de su vida, Priscilla Varielle había regresado de esa dimensión alternativa. La razón por la que su figura fue atravesada por la luz del sol matutino, tornándose borrosa al desvanecerse, efímeramente, era tan clara como el día. La Priscilla Varielle aquí presente, ya no era más que una no muerta. Al. ¿De qué clase de estupideces estás hablando? Emilia habló, con una voz llena de silencioso horror. Te sacrificaste para salir, sabiendo que te mataría. Priscilla apretó los puños ante las palabras de Emilia, y su compostura flaqueó momentáneamente.
Parece que mi ser divino se vio obligado a recurrir a métodos más desesperados, admitió, sustituyendo la arrogancia habitual por un reconocimiento rotundo de sus propias limitaciones. Julius miró la pantalla con una nueva expresión de preocupación en su rostro. ¿Quién iba a pensar que Sphinx sería capaz de hacer algo así? Anastasia añadió, con los ojos abiertos por la sorpresa. Nunca pensé que te sacrificarías para salvar a otros, Priscilla. Priscilla miró a Anastasia con una compleja mezcla de desafío y resignación en su mirada. Tenía que hacerlo en esta situación. No soy un monstruo sin corazón, murmuró, bajando ligeramente la mirada, con un raro atisbo de vulnerabilidad en su rostro. Como Subaru no podía decir nada y se quedó paralizado, Al fue quien gritó en su lugar. Abrazando a Priscilla por detrás, con su voz temblando a tal punto que era claro que su rostro se contorsionaba dentro de su casco, la abrazó fuerte, fuerte con su único brazo derecho. Para no abandonar a Priscilla, siendo asesinada por el lento e ininterrumpido ascenso del sol de la mañana. Al. No, te equivocas, princesa, este tipo de cosas, hermano. Subaru. Cierto, te equivocas. Espera, Priscilla, ante la temblorosa súplica de Al, Subaru de repente levantó la cabeza y desvió la mirada hacia la barandilla. Emilia apretó los dientes, con la mirada fija en la pantalla donde Subaru parecía dispuesto a actuar. ¿Por qué no puedes ser un poco más egoísta, Subaru? Aunque logres salvarla a ella y a todos los demás, ¿qué hay de ti? ¿Y qué hay de salvarte a ti mismo? Priscilla, al oír las palabras de Emilia, bajó la mirada ligeramente, su expresión era ilegible. Al, aún conmocionado por las palabras de Beatrice y la imagen de su amo desvaneciéndose, intervino con la voz teñida de desesperación. No importa. Mi hermano siempre muere para salvar a otros. ¿Cuál es la diferencia? Siempre quiso ser un héroe, ¿verdad? Ahora puede serlo y salvar a Priscilla. Rem lo fulminó con la mirada, con los ojos brillantes. Beatrice ya lo dijo, así que lo diré otra vez. Es tu maestra. La dejaste morir. ¿Por qué Subaru, alguien con quien no tiene ninguna conexión? Al intervino, alzando la voz con frustración. No me importa. No importa si los conoce o no. Quiere ser un héroe, que lo sea. No fui yo quien le falló a Priscilla, fue él porque no lo planeó lo suficiente. Fue su pa. Antes de que pudiera terminar, la voz aguda de Priscilla lo interrumpió, fría y tajante. Basta, Al. Si vuelvo a oírte decir una palabra, no te lo perdonaré. El cuerpo de Al se desplomó y volvió a sentarse lentamente, en silencio. Rem apartó la mirada, aunque la tensión en la habitación seguía siendo densa y pesada. Tras el fin del gran desastre, terminó escupiendo el paquete de veneno que guardaba tras su muela. Así que, si tuviera que elegir un método para rehacer las cosas de inmediato, saltar de la muralla sería lo más rápido, Priscilla. Cesa. Subaru. ¿Por qué debería parar? No tengo por qué hacerlo. Este tipo de cosas, para mí. Priscilla. Detente, Natsuki Subaru. Todos en el teatro abrieron los ojos como platos ante la orden de Priscilla. Al pensó. Priscilla, ¿qué haces? ¿Por qué le dices que pare? Priscilla miró la pantalla, abriendo un poco los ojos mientras pensaba. Conozco su autoridad. Voy a detenerlo. Emilia habló, dándose cuenta. Priscilla, parece que estás deteniendo a Subaru como si supieras que tiene el poder de regresar por la muerte. Priscilla asintió lentamente. Así parece, y mi ser divino no quiere que use su habilidad, ya que algunos quieren que el destino permanezca inalterado. Al apretó los dientes, temblando en una mezcla de rabia y frustración, pero permaneció en silencio después de la advertencia anterior de Priscilla. Beatrice habló con un dejo de alivio en la voz. Priscilla, supongo que al menos puedes ver el dolor de Subaru y detenerlo. Priscilla miró hacia otro lado ligeramente, con un destello de algo ilegible en sus ojos. Wilhelm reflexionó con el ceño fruncido. Parece que pudo darse cuenta de que Subaru tenía esta habilidad, pero ¿cómo? Anastasia ofreció una observación perspicaz. Bueno, no es difícil cuando ves a Subaru hacer planes que siempre funcionan sobre la marcha. Varios del público asintieron, encontrando lógica en la deducción de Anastasia. Justo cuando estaba a punto de saltar la barandilla, lanzándose por el borde, una voz lo detuvo.
Pero, sin prestarle atención, Subaru se había decidido a seguir adelante, a desafiar al gran desastre una vez más. Y a pesar de eso, Priscilla, las autoridades que tú ya controláis pueden tener el poder de distorsionar incluso las leyes del destino. Pero debes recordar esto. Independientemente del uso que hagas de tus poderes y oraciones, hay quienes desean que las cosas sigan igual. Un profundo silencio se apoderó de todos en el teatro. Al dejó de temblar, pero su cuerpo permaneció rígido mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, filtrándose a través de su casco. Crush rompió el silencio con voz apagada. Parece que lograste descifrar la autoridad de Subaru, Priscilla. ¿Pero se detendrá Subaru? Subaru, ¿qué? ¿Qué demonios crees que estás diciendo? Este no es el momento para eso. Ahora mismo necesito, Priscilla. Natsuki Subaru. Mientras Subaru apretaba los dientes, las uñas de sus manos, apoyadas en la barandilla, se desprendieron y la sangre manó a raudales. Debería ignorar todo lo que Priscilla decía y saltar. De hecho, tras haber dedicado su vida una y otra vez a la lucha contra el gran desastre, como quien había alcanzado la victoria para el imperio, el corazón de Subaru latía con fuerza. Pero tal vez debería ser lo suficientemente fuerte como para dejar de lado ese clamor y escuchar lo que Priscilla tenía que decir. Mientras Subaru detenía todo movimiento debido al conflicto interno, su fría lógica chocaba con sus emociones, gritó un hermano. Aferrándose a Priscilla para no soltarla jamás, temblando como un niño en un berrinche, hermano. Por favor, no escuches nada. No tienes que escucharla. Hazlo. Salva a la princesa, salva a Priscilla. Priscilla. Aldebarán. Al empezó a murmurar en voz baja, con lágrimas brotando de su casco. Por favor, Subaru, hazlo. Por favor, salva a Priscilla. Creí que querías ser un héroe, ¿por qué dudas? Emilia miró al con fiereza, con la voz cargada de furia. Intentas que Subaru se mate también en pantalla. ¿De verdad no te importa nada su salud? Apartó la mirada, atrayendo a Subaru hacia ella, como para protegerlo físicamente de las súplicas desesperadas de Al. Priscilla miraba la pantalla, con los pensamientos dando vueltas. Aldebarán, lo siento. Sé que no voy a dejar que Subaru muera, y tú tendrás que aceptar mi fallecimiento, así que solo puedo compensarte. Entonces se giró hacia Al, que estaba a su lado, y lentamente movió la mano para sujetarle el brazo. Con una voz sorprendentemente suave y desprovista de su habitual altivez, dijo, Al, no quiero que le guardes rencor a Subaru. Fui yo quien deseó que no retrocediera en el tiempo y se rebelara contra el destino. Al dejó de temblar, las lágrimas aún corrían silenciosamente por su rostro mientras decía con voz entrecortada, lo haré, Priscilla. La silenciosa aceptación en su voz fue desgarradora, mientras lentamente comenzaba a lidiar con la dolorosa realidad de su elección. Al. Basta, Priscilla. No te voy a escuchar. Chillando de dolor, Al fue llamado por Priscilla mientras le imploraba a Subaru, quien sacudió la cabeza en señal de negación. Mientras acariciaba suavemente su cuello, Priscilla llamó a Al por un nombre con el que Subaru estaba familiarizado. Sin embargo, esta era la primera vez que lo escuchaba usado con respecto a Al. Siendo abrazada fuertemente desde atrás, acariciando el cuello del hombre detrás de ella, tenía la impresión similar a la de una pintura, como algo tan fugaz que no permanecería como una realidad por mucho tiempo, una pintura era la impresión exacta que daba. Priscilla. Ustedes dos han salvado el imperio. Claro, hubo otros que también lucharon con valentía. Sin embargo, nadie más ha invertido nada en el reino que ustedes dos poseen. Les dedico mi reconocimiento. Así, con una sonrisa tan hermosa que llegaba al desagrado, Priscilla continuó. Las súplicas de Subaru, los gritos de Al, ninguno de ellos había podido detener las palabras recitadas suavemente de Priscilla. Aquellos labios carmesí, como si quemaran las impresiones de Priscilla que habían persistido en él hasta ahora, como si quisieran grabar a fuego que ella siempre había sido así desde el principio, quemaron sus corazones con una llama conocida como belleza conveniente y arrebatadora. Priscilla. Ambos han llegado a este punto tras muchas experiencias, lo sé. Sin ponerse nunca por encima de los demás, han vivido hasta hoy. Por lo tanto, es posible que ninguno de los dos haya recibido la recompensa que merece.
Así pues, se la concederé. Dicho esto, en los ojos carmesí de Priscilla, abiertos de nuevo, se reflejó Subaru. Entonces, Priscilla. Fue un gran servicio, Natsuki Subaru. Eres un verdadero caballero. Una exclamación colectiva, seguida de sollozos silenciosos, recorrió al público. Algunos lloraron profundamente, conmovidos por el inesperado y sincero elogio de Priscilla a Subaru. Emilia abrazó con fuerza a Subaru, con la mirada fija en la pantalla, y luego miró a la Priscilla actual con una voz llena de gratitud. Gracias, Priscilla. Esas palabras son justo lo que Subaru necesitaba, algo para darse cuenta de lo increíble que es. Así que gracias, Priscilla. Una leve sonrisa iluminó el rostro de Priscilla, algo inusual. No fue nada. Esas palabras son totalmente ciertas. Subaru Natsuki es un verdadero caballero, un verdadero héroe. Cruz habló con expresión sombría. Sí, pero parece que el mundo siempre sabe cómo hundir a Subaru cada vez más. Me temo que tu muerte no solo hará que él odie a Subaru, sino que Subaru se odie aún más a sí mismo. Muchos bajaron la mirada, reconociendo la dolorosa verdad en sus palabras. Reinhardt habló entonces, con voz firme y resuelta, ofreciendo un atisbo de esperanza. Bueno, podemos evitar que todo esto suceda ahora. Me aseguraré de abatir a Esfinge yo mismo antes de que tenga la oportunidad de atacar. Feld sonrió con una renovada determinación en sus ojos. ¿Sí? Nos aseguraremos de que esa zorra ardiente no muera y detendremos la muerte de cualquiera antes de que sea demasiado tarde. Priscilla sonrió con sorna, recuperando un toque de su arrogancia habitual, pero con un claro propósito. No te precipites, rata de barrio, pero salvaremos Boyachia incluso antes de que comience el ataque. Muchos en el público sonrieron, unidos por la determinación de cambiar el sombrío futuro. En ese instante en que le concedieron ese comentario, la fuerza desapareció de las rodillas de Subaru. Subaru. Ah. Cayendo de rodillas, Subaru ya no pudo levantarse. Sus labios temblaban por completo, su mente se sumió en un caos desordenado con todo tipo de emociones, su comprensión era incapaz de comprender. Sin embargo, la razón por la cual la fuerza abandonó sus rodillas fue porque se le había asegurado que su alma lo había comprendido. Natsuki Subaru no pudo salvar a Priscilla Varielle. Priscilla. Aldebarán, tú también, Al. Te dije que pararas. No voy a ceder. Ni hablar. ¿Por qué? Porque así debe ser, no. Sí, sí cedo, tú, princesa, tú. Apartando la mirada de Subaru, quien había caído de rodillas, Al seguía aferrado a Priscilla. Ya no recurría a Subaru en busca de ayuda. En cambio, gritaba con vehemencia que su destino cambiara. Sin embargo, su voz fue perdiendo fuerza poco a poco, y el débil lloriqueo de sus repetidos sollozos resonó. Mirando a Al, incapaz de continuar con sus palabras, Priscilla sonrió. Como una madre amorosa. Irónicamente, esa sonrisa era muy parecida a la de Yorna, y por lo tanto, demostraba su relación como madre e hija. Entonces, como si calmara a su propia hija que lloraba, Priscilla habló. Priscilla. Bueno, ¿qué voy a hacer con un hombre adulto que me grita como a una niña? Al. HK. Priscilla. Ja, 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 ahí, puedo oírla, tu voz llorosa y servil diciendo que quieres que yo sea tu novia. Al. MHM. Priscilla acercó suavemente su mano a la de Al en la pantalla, apretándola con fuerza. Al empezó a calmarse cada vez más y la sujetó con ternura. Una aceptación silenciosa y desgarradora se instaló entre ellos. Ante la risa de Priscilla, Al respondió con voz ronca y asintió. Mientras lo hacía, abrazándola con más fuerza, para no soltar aquello que ya le costaba soltar, confesó. Eso fue, sin duda, eso fue, Al. MHM, por favor, sé mía, princesa. Mi princesa, eso fue, independientemente de lo que dijera cualquier otra persona, una confesión de amor indiscutible. Con todo el cariño en su cuerpo, el hombre transmitió su amor con todo su ser a la mujer que tenía en sus brazos. Al recibirlo, los ojos carmesí de Priscilla brillaron. Priscilla, mira eso, es mi victoria otra vez. Habiéndole hecho declararlo, la naturaleza de la sonrisa de Priscilla cambió, transformándose en la que era habitual. Esta era Priscilla Varielle.
Una expresión triunfante rebosante de confianza y orgullo, la ausencia de cualquier vacilación a la hora de declarar todas las cosas de este mundo como suyas, una belleza que pintaba la imagen misma de la arrogancia. Su resplandor abrazaba los ojos de todos, la princesa del sol cuya presencia no podía evitar hacerse notar ante los demás. Priscilla. Será mejor que recuerden esto, ustedes que decidieron llevar ensoñaciones heroicas sobre sus espaldas, poseyendo los medios para desafiar el destino predeterminado. Priscilla. De ahora en adelante, cargarás con las heridas de muchos, compartirás su dolor, llorando en su lugar. Sin embargo, muchos de los que te encuentres no serán virtuosos. Ni siquiera serán rectos. Ni serán perfectos. Priscilla. Habrá días en los que no podrán aceptarse, arrepentidos de sus actos. Habrá noches en las que se arrodillarán, lamentando sus decisiones. Habrá mañanas en las que no podrán alzar la vista, en contra de sus propios deseos. Priscilla. Los lados desagradables de aquellos a quienes amas, los lados adorables de aquellos a quienes no puedes amar, muchas veces serás testigo de eso, y terminarás cometiendo los mismos errores. Y en esas ocasiones, recuérdalo. Priscilla. Que ambos fueron elogiados por la mujer perfecta conocida como yo, conocida como Priscilla Varielle. Al dejó escapar algunas lágrimas más, encontrando algo de consuelo en el calor tranquilizador de la mano de Priscilla. Wilhelm habló con una voz llena de silenciosa reverencia. Ese fue un discurso realmente asombroso, Priscilla. Priscilla sonrió, con un sutil cambio en su expresión. Todo lo que digo es siempre asombroso. Mis palabras siempre hacen que cualquiera se ponga de pie. Mientras Priscilla decía eso, ni Subaru ni Al podían apartar la mirada de ella. En lo alto de las murallas donde no había nadie más presente, ambos presentados como los individuos más importantes en la batalla contra el gran desastre, no podían apartar la mirada de la mujer, que sonreía sin rastro de arrepentimiento mientras se volvía cada vez más nublada. Como no podían apartar la mirada, presenciaron la realidad. La visión de la existencia de Priscilla disolviéndose en luz. Y, al final, Priscilla. El mundo es verdaderamente hermoso. De ahora en adelante, el mundo está hecho para mi conveniencia. No había falsedad en esas palabras, la figura de la mujer que fue amada por el mundo, y devolvió dicho amor al mundo en un grado aún mayor, se desvaneció. Elogiada como la princesa del sol, habiendo vivido su vida de una manera digna de una llama, fue Priscilla Varielle. Entre los candidatos para la selección real del reino de Lugúnica para decidir el próximo monarca, ella fue la primera en abandonar. Un silencio colectivo se apoderó de la sala por un instante, seguido de aplausos dispersos y respetuosos. Muchos aplaudieron discretamente, testimonio de la poderosa y digna salida de Priscilla en pantalla. Priscilla tomó Al suavemente del brazo, alejándolo un poco de los demás, creando un pequeño espacio para ellos. Lo miró con una dulzura que nunca antes había experimentado. Al, sé lo que sientes por Subaru, pero no le guardes rencor ni odio después de esto. Me estaba escuchando, y no quería que su destino cambiara. Al asintió lentamente, con lágrimas aún en los ojos. Lo haré, Priscilla, no odiaré a tu hermano, y me aseguraré de salvarte. Una suave sonrisa adornó los labios de Priscilla. Y una cosa más, Hester, lo haré. Al levantó una ceja bajo el casco y dejó escapar un sonido confuso. ¿Haré qué? Priscilla se acercó a él, extendió la mano y le levantó suavemente el casco lo justo para revelar sus labios. Se inclinó y le dio un beso suave y tierno. Separándose un poco, dijo, seré tu princesa. Al soltó unas lágrimas más, una mezcla de dolor y profunda alegría, y la abrazó con fuerza. Gracias, princesa. Te amo, murmuró con la voz cargada de emoción. Priscilla le sonrió, acariciándole suavemente la mejilla con la mano. Ya estás llorando. ¿Qué puedo hacer con un hombre tan tierno? Bromeó, con los ojos brillando de genuina felicidad. Él la abrazó con fuerza con un solo brazo, abrazándola como si fuera a desvanecerse. A corta distancia, Emilia y Beatriz se observaban. Emilia sonrió, sintiendo un alivio invadirla. Parece que Al estará bien ahora. Me preocupaba que se enfadara con Subaru, pero parece que no. Beatriz se giró hacia ella, con un pequeño bufido escapando de sus labios.
De todas formas, supongo que no dejaría que tocara a Subaru. Los dos se dieron la vuelta y regresaron a sus habitaciones, dejando a Lee y Priscilla en un abrazo silencioso y conmovedor. Mierda, no esperaba que llegaran a la meta que establecí tan rápido, así que ahora siento que este capítulo es deficiente debido a mi falta de conocimiento sobre el arco 8, pero hice lo mejor que pude, pero gracias por las suscripciones, juro que igualaré a Re:0, uno de los animes más conocidos, pero también les haré otro trato, este lo puedo respaldar aún más rápido ya que mi último examen es mañana. Si ustedes me logran 52 suscripciones, publicaré el próximo capítulo dentro de 4 días.